Hola amigos, bienvenidos a una catequesis más que comparte con ustedes la Comisión Diocesana para la Pastoral Social de la Diócesis de Ecatepec. En esta ocasión me toca a mí compartirles la catequesis, ¿verdad? Vamos a ir compartiendo pantalla mientras les voy comentando. Bueno, es el tema número 18 que vamos a compartir hoy. Este es dentro del nivel que se titula Miembros de la Iglesia. Entonces, el tema de hoy se llama el Ministerio Apostólico. ¿Verdad? Vamos a ponerlo en pantalla completa para que se pueda apreciar mejor la catequesis. Bien. Bueno, entonces, como les decía, es el tema número 18 del nivel Miembros de la Iglesia, titulado El Ministerio Apostólico. Bueno, vamos a hacer una pequeña oración antes de iniciar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¿Bien? Señor, que esta catequesis nos sirva para una mejor formación y podamos dar un mejor servicio dentro de la pastoral social de nuestras parroquias, Señor. Te pedimos que abras nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos vivir lo que aprendamos en esta ocasión para el servicio de nuestros hermanos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, bueno, vamos a ver los objetivos, ¿verdad?, de esta catequesis, que son dos. Primero es el valorar el ministerio de los obispos presbíteros y de los diáconos. También es el reflexionar el lugar y función que ocupa la jerarquía en la iglesia, así como su relación con el resto de la comunidad, ¿verdad? Entonces, es el tema que vamos a tratar el día de hoy, ¿verdad?, que es ese papel de la jerarquía, ¿verdad?, de nuestros obispos, presbíteros y diáconos en esa relación que deben de tener con el resto de la comunidad católica, ¿verdad? Bien. La palabra que nos va a iluminar el día de hoy, bueno, primero es de la carta a los Corintios, ¿verdad? Capítulo 12, versículo 18, y también en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículos 25 y 26. Nos dice: Dios ha asignado a cada uno su lugar en la iglesia. Primero están los apóstoles, después los que hablan de parte de Dios, a continuación los encargados de enseñar. Luego viene el poder de hacer milagros, el don de curar enfermedades, de asistir a los necesitados, de dirigir a la comunidad, de hablar un lenguaje misterioso. Y Jesús les dijo: los jefes de las naciones ejercen su dominio sobre ellas, y los que tienen autoridad reciben el nombre de benefactores. Pero ustedes no procedan de esta manera. Entre ustedes, el más importante sea como el menor, y el que manda como el que sirve. Palabra de Dios. Bueno, hermanos, en esta ocasión, ¿verdad? La palabra que nos ilumina para este tema, pues es el que nos va a decir, ¿verdad?, que hay diferentes cargos dentro de la iglesia y que cada uno de ellos tiene un rol específico y que está dispuesto para algo en especial, ¿no? Entonces, ahorita que vamos a hablar acerca de los distintos cargos dentro de nuestra iglesia, ¿no? Y también, bueno, hablando de ese servicio que van a tener estos diferentes cargos, bueno, también, ¿verdad?, nos dice que se deben de ejercer con humildad y con ese afán de servicio a la comunidad, ¿verdad? Tanto así que, bueno, nos dice que el más importante sea como el menor y el que manda que sea como el que sirve, ¿verdad? Muy bien. Y bueno, ya entrando de lleno al tema, tenemos primero que lo sabemos, quizás la mayoría de nosotros, ¿verdad? Pero hay que reafirmarlo, que la iglesia es apostólica, ¿no? Es decir, ¿verdad? Dice que aquí que es apostólica en un triple sentido. Primero, porque fue edificada y permanece edificada sobre el fundamento de los apóstoles. También porque guarda y transita la enseñanza de los apóstoles, ¿verdad? También porque, bueno, pues es una gracia a aquellos que los han sucedido en su ministerio sacerdotal, ¿no?
En fin, ¿no? Entonces, es decir, ¿no? Es fundada por los apóstoles, ¿verdad? Y está edificada en los apóstoles, ¿verdad? Y también porque, bueno, guarda y transmite, ¿verdad? Esa enseñanza de los apóstoles, ¿verdad? Entonces, que es una gracia que se les confiere a quienes los han sucedido, ¿verdad? A quienes han llegado después de los apóstoles, esa gracia de la enseñanza, ¿verdad? Se les ha conferido para que puedan guiar al pueblo de Dios, ¿no? Tenemos también que la iglesia es una comunidad o como comunidad ministerial, tenemos que Jesús enseñó a los apóstoles a realizar su ministerio como una diaconía. ¿Qué quiere decir diaconía? Servicio, ¿verdad? Entonces Jesús enseñó a los apóstoles a realizar ese ministerio dentro del servicio o como un servicio. Así es considerado el apostolado y los servicios materiales necesarios a la comunidad. El Espíritu, dice aquí, capacita así a los creyentes para la tarea del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Verdad? Entonces, es lo que tenemos aquí, bueno, que Jesús enseña ese apostolado, que se realice ese ministerio como un servicio. Y tenemos que el Espíritu Santo, bueno, capacita, ¿verdad? A los creyentes esa tarea para el ministerio y para esa edificación del cuerpo de Cristo, que sabemos que somos todos y cada uno de los miembros de la iglesia y obviamente la cabeza es nuestro Señor Jesucristo. Tenemos en el punto número 3 que vamos a hablar acerca del ministerio jerárquico. Tenemos que las primeras comunidades tienen desde el comienzo a sus dirigentes, ¿verdad? Y esto lo vamos a encontrar en Hechos, ¿verdad? En Hechos 14, 23, 20, 17, ¿verdad? Los cuales, dice, son establecidos por la imposición de las manos, pues requieren ese carisma particular del Espíritu Santo, ¿verdad? Esto lo encontramos en la primera de Timoteo 5, 17, 22. Tenemos también que los apóstoles se ayudan de colaboradores y de auxiliares que realizan la actividad en su ausencia, a quienes se les va a asignar como con diferentes nombres, ¿verdad? Como ancianos o presbíteros, sabemos que la palabra presbítero quiere decir anciano, ¿verdad? Como vigilantes, supervisores, episcopos, ¿verdad? En griego, ¿verdad? Que de donde viene la palabra obispo, ¿verdad? Dice, de este modo en la iglesia hay una jerarquía de gobierno que se consolida al tiempo que continúa esa acción de los 12, ¿no? Entonces sabemos que, bueno, estos ministerios, ¿verdad? Jerárquicos van a venir, nos dice aquí, desde las primeras comunidades de los cristianos y desde ahí, ¿verdad? Se ha venido pasando, ¿verdad? Esa imposición de manos, ese poder que se les da al ministerio jerárquico dentro del servicio para que se siga suscitando esa acción de los 12 hasta nuestros días, ¿verdad? El siguiente punto nos dice los obispos sucesores de los apóstoles. El concilio afirma que los apóstoles tuvieron cuidado de establecer sucesores. Esto lo encontramos en la Lumen Gentium en su numeral 20. Dice, en los obispos, porque el evangelio es en todo tiempo el principio de la vida para la iglesia, ¿verdad? Y tenemos que la fidelidad de la iglesia al evangelio de Jesús pide la existencia de los obispos, ¿verdad? Bueno, ¿por qué? Bueno, porque los obispos van a ser, ¿verdad? Quienes, siendo sucesores de los apóstoles, van a ayudar en ese servicio de guiar y enseñar a esas iglesias particulares llamadas diócesis, ¿verdad? En donde, bueno, a ese pueblo de Dios que comprende una diócesis, bueno, los obispos tienen, ¿verdad? Tienen que dar ese servicio de la enseñanza y de la guía de esas comunidades, ¿verdad? Nos dice aquí, dice, por eso se pide, ¿verdad? Dice Jesús, pide la existencia de los obispos, ¿no? También, bueno, tenemos en el número 5, ¿verdad? El Papa, responsable de la unidad en la fe y la comunión. Entre todos los obispos, bueno, pues quien va a destacar va a ser el obispo de Roma, que es a quien conocemos como Papa, ¿verdad? Como pontífice, ¿verdad? Quien se encarga de mantener la unidad en la fe y en la comunión. Esto lo encontramos en la Lumen Gentium 18. Aquí hablamos de esa iglesia universal.
Dice, el Papa es, mediante la comunión con los demás obispos, el vínculo de unidad, caridad y de paz. El Papa, como sucesor de Pedro, es el principio y fundamento perpetuo y visible de la unidad, tanto de los obispos como de todos los creyentes católicos, ¿verdad? Entonces decíamos, aquí estamos hablando de esa universalidad de la Iglesia Católica en donde se debe de tener una cabeza que nos debe de guiar a ese pueblo de Dios, ¿verdad? Y esa cabeza, bueno, pues es el Papa, ¿no? En donde vamos a tener, como nos dice aquí, que va a ser el vínculo de unidad, caridad y de paz junto con los obispos. Y bueno, justamente tenemos el ministerio del obispo como siguiente punto, en donde, bueno, tenemos que el concilio, dice, enseña con la consagración episcopal, bueno, se confiere la plenitud del sacramento del orden y que cumple el ministerio sagrado. Esto lo encontramos en la Constitución Apostólica Lumen Gentium, en su numeral 21. Estamos hablando del Concilio Vaticano II, ¿verdad? Dice, en la consagración el obispo recibe todos los poderes propios de su ministerio. Celebrar la Eucaristía, ¿verdad? Que ya lo tiene desde su ordenación sacerdotal. Enseñar fielmente la palabra de Dios y gobernar una diócesis, ¿verdad? Y bueno, aquí tenemos, ¿verdad? Obviamente, dentro de las imágenes para que podamos ubicarnos, los servicios de estos ministerios, bueno, la imagen del Papa Francisco y la imagen también de Monseñor Oscar Roberto Domínguez Coutolenc, quien es actualmente el obispo de la diócesis de Ecatepec. Y bueno, tenemos que dentro de los oficios propios del obispo, bueno, tenemos que ellos van a tener una triple misión, que va a ser el enseñar, ¿verdad? El santificar y el regir, como ya también lo veíamos en la diapositiva anterior, ¿no? Dice, bueno, la predicación del evangelio, ¿verdad? Tienen que enseñar la predicación del evangelio, tienen que ser maestros auténticos, al estilo de Jesús para predicar al pueblo que les ha sido encomendado. Dice también que el obispo santifica a la iglesia con su oración, con su trabajo y con su ejemplo. Y también nos habla acerca de que a través de sus consejos, exhortaciones y ejemplos, edificar su grey en la verdad y la santidad, teniendo en cuenta que la autoridad se ejerce en el servicio, ¿verdad? Así es, ¿no? Entonces, son los oficios propios del obispo en donde dentro de su eh, iglesia particular, dentro de su diócesis, tienen, ¿verdad? Tienen que llevar a cabo estos tres oficios, ¿verdad? En donde ellos, a través de su ejemplo, de su testimonio de santidad, bueno, ellos van a ejercer ese servicio de guiar al pueblo de Dios que les ha sido encomendado. ¿Verdad? Entonces, estos tres oficios que son el enseñar, el santificar y el regir. Bueno, ahora hablando de los presbíteros, ¿verdad? Tenemos que los presbíteros o ancianos, ¿verdad? Porque eso quiere decir el nombre, pero es como, ese es el título de los sacerdotes, ¿verdad? Presbíteros, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Por qué ancianos? Bueno, porque en la iglesia, perdón, en el pueblo judío, bueno, los presbíteros eran quienes guiaban a la comunidad por su edad, por su sabiduría, por su experiencia a través de los años. Es por eso que se les nombra a nuestros sacerdotes presbíteros, ¿verdad? Eh, ¿Qué quiere decir esta palabra? Bueno, quiere decir ancianos. Bien, tenemos que pronto se convirtieron los presbíteros en responsables de comunidades menores o de iglesias locales. Los presbíteros están unidos a los obispos en el honor del sacerdocio para tres acciones, que son predicar el evangelio, presidir la liturgia y apacentar a los fieles, reuniendo en nombre del obispo a la familia de Dios como una fraternidad. Entonces, estas son las tres acciones a las que están llamados, ¿verdad? Dentro del servicio los presbíteros, ¿verdad? O sacerdotes, que son el predicar el evangelio, el presidir la liturgia y el apacentar a los fieles, reuniéndolos dentro de una fraternidad en nombre del obispo. Bueno, tenemos también el siguiente punto a los diáconos, ¿verdad? Los diáconos, ¿verdad? Que reciben la imposición de manos no en orden al sacerdocio, ¿verdad? Sino en orden al ministerio. Ellos en comunión con el obispo y con el presbiterio sirven al pueblo de Dios en el ministerio de la liturgia, de la palabra y de la caridad, ¿verdad? Dice, de acuerdo con la autoridad competente, el diácono ha de administrar el bautismo, asistir y bendecir en nombre de la iglesia los matrimonios
llevar el viático a los moribundos, leer la Sagrada Eucaristía a los fieles, instruir y exhortar al pueblo, etc. Esto lo encontramos, ¿verdad?, en la Lumen Gentium en su numeral 29. Entonces tenemos, ¿verdad?, que los diáconos, ¿verdad?, también sabemos que existe el diaconado permanente y el diaconado transitorio. El diaconado permanente lo pueden ejercer hombres que ya que sean viudos o que sean solteros o que tengan esa aceptación por parte de su familia de ejercer este servicio del diaconado permanente, ¿verdad? Los diáconos transitorios, bueno, tenemos que son los seminaristas que están próximos a recibir el orden sacerdotal. Entonces, bueno, antes de recibir el orden sacerdotal y consagrar su vida a Dios, pasan por este periodo primero del diaconado permanente, ¿verdad? En donde, como nos dice aquí la diapositiva, bueno, están llamados a servir al pueblo de Dios dentro de la liturgia, la palabra y de la caridad, además de ejercer algunos sacramentos, pero bueno, no todos, ¿verdad? Llevar, también pueden asistir y bendecir en nombre de la iglesia los matrimonios, llevar el viático a los moribundos, leer la Sagrada Eucaristía, leer la Sagrada Escritura, perdón, ahí hay un error, a los fieles, instruir y exhortar al pueblo, ¿verdad? Entonces, esto es a lo que están llamados los diáconos, ¿verdad? Leer la Sagrada Escritura a los fieles e instruir y exhortar al pueblo. Bien. Y bueno, en el último punto tenemos a la comunidad eclesial, ¿no? En donde encontramos que tanto el ministerio ordenado como la vida laical o la profesión de los consejos evangélicos están al servicio y en función de la comunidad eclesial, ¿no? La distinción lleva a la solidaridad y a una vinculación por recíproca necesidad. Según este carácter ministerial, en ella no debe haber miembros pasivos o desvinculados. A cada cual se le concede la manifestación del Espíritu para bien de todos. Entonces aquí tenemos que, bueno, que esta comunidad eclesial en donde todos, también nosotros los laicos, estamos llamados a estar, ¿verdad? Dice aquí que nadie debe de quedarse como un miembro pasivo o desvinculado, ¿verdad? Si nos decimos comunidad, bueno, pues debemos de estar vinculados con todos y dando un servicio, ya que a cada uno de nosotros se nos ha concedido un carisma en especial por parte del Espíritu Santo, que va a ser también para bien de toda la comunidad. Entonces tenemos nosotros laicos comprometidos, laicos pertenecientes a esta Iglesia de Cristo, bueno, buscar, ¿verdad? A través del discernimiento, a través de la oración, a través del servicio, ese carisma que se nos ha sido conferido para bien de la comunidad y entonces ejercerlo, ¿verdad? Dice aquí, no debe de haber miembros pasivos o desvinculados dentro de la comunidad eclesial. ¿Okay? Bueno, y entonces aquí tenemos, ¿verdad? En la conclusión de este tema, bueno, que todos y cada uno de los miembros de la iglesia de este pueblo de Dios, desde el Santo Padre, el Papa, hasta todos y cada uno de nosotros, bautizados, laicos, ¿verdad? Todos estamos llamados a ejercer un servicio dentro de ese rol que estamos ejerciendo dentro de la iglesia, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues estamos llamados que todos demos ese servicio dentro del rol que estamos desempeñando, siempre para el bien común, para el bien de la comunidad, ¿ok? Bueno, y bueno, pues entonces, hermanos, con esto concluimos, ¿verdad? El tema que nos ha tocado hoy compartir con ustedes acerca de de cómo está organizada nuestra iglesia y cómo todos y cada uno de nosotros debemos de estar unidos y vinculados siempre para el bien común, siempre para el bien de la comunidad, siempre para que cada uno de nosotros busquemos llegar a la santidad, ¿verdad? Y no solos, no aislados, aislados no se puede llegar a la santidad, siempre tiene que ser en comunidad. Bueno. Muy bien, hermanos, pues les agradezco su atención a esta catequesis, ¿verdad? Ya estamos por concluir
libro, ¿verdad? Acerca de los miembros de la iglesia. Les recordamos que nos pueden seguir, ¿verdad? A la Comisión Diocesana para la Pastoral Social dentro de nuestra página de Facebook, ¿verdad? Pastoral Social Ecatepec, ¿verdad? También pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro email, pastoralsocialecatepec@gmail.com. Y también, bueno, estas catequesis las pueden también buscar y consultar dentro de nuestro canal de YouTube, ¿verdad? Los invitamos a que se suscriban para que puedan ahí consultar las diferentes catequesis que tenemos ya, que ya están por concluir. Y bueno, también las cápsulas o diferentes cuestiones de las dimensiones, ¿verdad? Que colaboran, bueno, las dimensiones que dentro de la pastoral social, que en el trabajo, en el servicio que llevamos a cabo para para la comunidad de la diócesis de Catepec. Y bueno, pues esperamos, ¿verdad?, que les sirvan cada una de estas catequesis para su formación pastoral, ¿no? Pues muchas gracias por su atención y bueno, estaremos compartiendo con ustedes la siguiente catequesis la próxima vez, ¿verdad? Bueno, que Dios los bendiga y que Dios los acompañe siempre. Muchas gracias.